Algunas historias deberían haber muerto con quienes las vivieron. Pero esta no. Si estás comiendo, buen provecho. Solo espero que puedas terminar tu comida antes de que el miedo te cierre la garganta. Los camioneros tienen sus propios códigos. En la carretera, cuando el mundo duerme y los motores rugen en medio de la nada, ocurren cosas que no aparecen en los mapas ni en los noticieros. Se murmuran en las paradas, en las estaciones de servicio abandonadas, en cafés a la orilla del asfalto. Historias como la de Raúl, un trailero con 20 años en el oficio, que juró haber sido seguido por un auto que no tenía conductor. Raúl nunca fue supersticioso. Había crecido entre motores y grasa, escuchando a su padre hablar de rutas, velocidades y tiempo. Desde joven, se sintió cómodo con el rugido constante del motor bajo sus pies y la soledad del camino. Había recorrido prácticamente todo México y algunas rutas en Estados Unidos. Siempre decía que el volante era su hogar. Esa noche, su ruta lo llevaba por la carretera 85, en Tamaulipas. Era un tramo largo y monótono, bordeado por terrenos vacíos, árboles dispersos y ocasionales anuncios publicitarios que se veían desgastados por el sol. El reloj marcaba la 1:42 de la mañana. La radio solo transmitía estática intermitente. A esa hora, la carretera estaba prácticamente vacía. La neblina comenzó a caer de forma repentina, espesa como humo. Raúl bajó la velocidad, atento a cualquier cosa que pudiera cruzarse. De pronto, en su espejo retrovisor, vio unas luces. Pensó que era otro vehículo, tal vez otro camión o algún auto que iba más rápido. Pero algo en la forma en que esas luces se movían lo inquietó. No fluctuaban, no temblaban. Avanzaban perfectamente rectas. Sin zigzagueos, sin el más mínimo temblor del motor. Se mantenían exactas detrás de él, como si imitaran cada uno de sus movimientos. Raúl pensó en cambiar de carril para dejarlo pasar, y así lo hizo. Pero el auto no lo adelantó. Simplemente se detuvo también. El corazón de Raúl latió un poco más rápido. ¿Qué le pasa a este tipo?, murmuró para sí, mientras observaba por los retrovisores. Apretó el acelerador para dejarlo atrás, y por un momento creyó que lo había conseguido. Pero 10 minutos después, al mirar nuevamente por el espejo, ahí estaba. Las mismas luces, la misma distancia, el mismo silencio. Fue entonces cuando se decidió a detenerse. No era recomendable, pero había un pequeño desvío donde a veces los conductores descansaban. Era una zona de emergencia con algunos conos y una vieja caseta abandonada. Se desvió del camino y apagó las luces, esperando que el otro vehículo lo adelantara. Pero eso no ocurrió. El auto se detuvo también en la entrada del desvío. Raúl encendió las luces altas y bajó la ventana, tratando de distinguir algo. Entonces lo vio, y se le heló la sangre. El coche estaba encendido. Sus luces brillaban. Pero, no había nadie al volante. El asiento estaba vacío. No había siluetas. No había movimientos. Solo el leve ronroneo del motor, como si el auto estuviera vivo. Raúl sintió una punzada en el estómago, una mezcla de miedo y desconcierto. Agarró su linterna, bajó del tráiler y comenzó a caminar hacia el vehículo. Sus pasos retumbaban en el asfalto. A medida que se acercaba, sentía como el aire se volvía más denso. La neblina parecía girar alrededor del auto, como si lo protegiera. Cuando estuvo a apenas 3 metros, el motor se apagó. Así, de golpe. Como si hubiese sentido su presencia.
La neblina se hizo aún más espesa, envolviendo el vehículo completamente. Raúl levantó la linterna, pero la luz no penetraba la bruma. Era como si rebotara. Entonces, algo golpeó el costado de su tráiler. El sonido fue seco, metálico. Raúl giró, asustado, y corrió de regreso. Al llegar, notó una huella en la puerta de su cabina. Como una mano, pero alargada, con dedos finos y una marca negra que parecía carbón o aceite. Subió, cerró de golpe y aceleró como nunca antes. Al volver a la carretera, el auto ya no estaba. O al menos, eso creyó. Raúl no miró atrás. El miedo le escurría por la frente como sudor helado, y sus manos temblaban sobre el volante. Cada vez que pasaba por un espejo retrovisor, evitaba mirar. Era como si el silencio del camino hubiera cambiado de tono, ya no era calma, era amenaza. Avanzó durante casi una hora sin detenerse, hasta que llegó a una gasolinera abierta, esas pocas que resisten la madrugada. Bajó del camión con pasos apurados, necesitaba estar entre gente, aunque fueran desconocidos. Pero cuando entró a la tienda de conveniencia, el joven detrás del mostrador lo miró con una mezcla de sorpresa y horror. ¿Todo bien, señor?, preguntó, bajando el volumen de la radio. Raúl asintió sin hablar, fue hasta el baño y al mirarse al espejo, retrocedió. Su rostro estaba manchado con esas mismas marcas negras que había visto en la puerta del tráiler. Parecían dedos alargados. No recordaba que lo hubieran tocado, pero estaban ahí. Se lavó con agua desesperadamente, frotándose hasta enrojecerse la piel. No se iba del todo. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en la cabina, estacionado cerca de la tienda, con todas las luces encendidas. Pero no volvió a ver el auto. Pasaron los días. Trató de convencerse de que fue una alucinación por el cansancio, o tal vez una broma macabra. Pero entonces, escuchó algo que le cambió la forma de ver esa noche para siempre. Fue en una cafetería en Saltillo, conversando con otro trailero. Se llamaba Nacho, mayor, canoso, de esos que han visto de todo. Raúl, aún nervioso, le contó lo que vio, esperando que lo llamara loco. Pero Nacho no lo hizo. Solo bajó la voz y dijo: «No fuiste el primero». Le contó que esa carretera tenía fama entre los conductores. Algunos hablaban de un auto negro sin placas que seguía a los camiones por kilómetros, imitándolos como una sombra, que aparecía entre la niebla. Que si uno se detenía, el auto también lo hacía, y que no tenía conductor. «Dicen que es una especie de advertencia», dijo Nacho. «Que si lo ves, no te está siguiendo, te está estudiando. Viéndote. Marcándote». Raúl pensó en las manchas negras, en la sensación de vacío que sintió al estar frente al auto. Apretó la taza de café con fuerza. «¿Y si te marca?», preguntó, sin querer conocer la respuesta. Nacho bajó la mirada. «A algunos los han vuelto a ver. A otros, no». Raúl se fue de ahí con el estómago hecho nudos. Intentó seguir con su vida, pero algo había cambiado. Durante semanas, todo pareció normal. Pero en ciertas noches, al mirar por el retrovisor, creyó ver destellos. Luces que desaparecían al parpadear. Una madrugada, cerca de Monterrey, al pasar por un tramo solitario, sintió que su tráiler se volvía más pesado. Como si algo lo estuviera frenando. Miró por el retrovisor y ahí estaba, otra vez. El mismo auto. Las luces inmóviles. La misma distancia.
La misma sensación de vacío. Pero esta vez no intentó escapar. Pisó el freno. El motor rugió al detenerse. El auto también se detuvo, a metros detrás de él. Raúl bajó, sin linterna. No le importaba ya. Quería saber. La neblina volvió a rodearlo. El auto estaba exactamente igual. Encendido. Sin conductor. Pero esta vez, no estaba solo. Del otro lado del auto, algo se movió. Una figura humanoide, alta, delgada, como hecha de sombra. Se deslizaba lentamente, como si flotara. Tenía brazos largos, dedos extensos como ramas secas. Se acercó a Raúl sin prisa. Y en su cabeza, escuchó una voz. No hablaba en palabras, sino en una especie de vibración mental. Te vi. Y ahora, tú verás lo que yo he visto. Raúl gritó, pero no salió sonido. Todo se volvió negro. Despertó horas después, en su cabina. Sin señales del auto. Sin la figura. Todo parecía normal, excepto por una cosa, su espejo retrovisor estaba completamente cubierto con una sustancia negra, espesa, que no podía limpiar. Desde ese día, Raúl abandonó las rutas largas. Nunca más manejó de noche. Pero a veces, en sueños, sigue viendo ese auto. Y al despertar, su camión está cubierto de huellas. A lo largo de la carretera federal 45, que cruza tramos desolados entre Zacatecas y Durango, circulan decenas de camiones cada noche, cargando mercancía entre el norte y el centro de México. Es una ruta solitaria, envuelta en una neblina espesa que aparece sin aviso, envolviendo todo a su paso como una cortina de hielo. Jorge Martínez llevaba más de 20 años manejando tráileres. Su ruta habitual lo hacía pasar por esa carretera al menos 2 veces por semana, siempre de noche, cuando el tráfico disminuía. Era un hombre escéptico, curtido por años de experiencias y de anécdotas contadas en paraderos donde los traileros se reunían a tomar café barato y contar historias que, según él, eran solo eso, historias. Pero todo cambió una madrugada de septiembre. Había salido de Fresnillo con destino a Durango, transportando piezas industriales. Era alrededor de las 3:40 de la mañana cuando la neblina cayó de golpe. Un banco denso, como leche derramada, cubrió todo. Jorge encendió las luces antiniebla y redujo la velocidad. La visibilidad era casi nula. Entonces lo vio. Una figura apareció a la orilla del camino, justo donde no había más que desierto y matorrales secos. Era un hombre joven, con una camisa blanca empapada, pantalones de mezclilla rotos y una mirada vacía. Jorge apenas alcanzó a frenar. El tipo levantó el pulgar pidiendo aventón, algo extraño a esa hora y en ese lugar. Movido por un impulso que ni él pudo explicarse, Jorge abrió la puerta del copiloto. El sujeto subió sin decir palabra. Solo se acomodó, mirando al frente, con el rostro cubierto por el cabello largo y mojado. ¿A dónde vas?, preguntó Jorge. Silencio. Oye, ¿estás bien?, el hombre finalmente habló. Su voz era suave, como un susurro atrapado entre el viento. Quiero regresar a casa, pero la niebla no me deja. A Jorge se le erizó la piel. Algo en esa frase, en el tono apagado, lo hizo sentir incómodo. Pero no dijo nada. Siguió conduciendo, con la sensación de que la temperatura dentro de la cabina había bajado varios grados. Después de unos 20 minutos, Jorge volvió a mirar de reojo al pasajero. Pero ya no estaba. El asiento estaba vacío y seco.
No había señales de que alguien hubiera estado ahí. Pisó el freno y se orilló, jadeando. Pensó que quizá el sueño lo estaba afectando. Abrió la puerta, bajó a estirar las piernas. Caminó unos metros. Al volver la mirada hacia la cabina, lo vio. El joven estaba dentro otra vez. Sentado. Inmóvil. Jorge corrió al tráiler. Subió de golpe y gritó. ¿Quién eres? ¿Cómo hiciste eso? La figura se giró lentamente y lo miró. Sus ojos estaban completamente blancos. No te detengas, dijo. Ya casi llegamos. Y volvió a mirar al frente. Jorge arrancó, temblando. No sabía qué estaba pasando. Cada minuto que pasaba la niebla se hacía más espesa, como si algo, o alguien, no quisiera que saliera de ahí. Minutos después, una voz en el radio CB, que Jorge siempre mantenía encendido, interrumpió el silencio. ¿Al que va por la 45, con un Freightliner blanco, me copias? Era la voz del Güero, un trailero veterano con quien Jorge había compartido muchas rutas. Te copio, Güero, respondió. ¿Qué pasa? No frenes, cabrón. No mires al copiloto. Solo sigue derecho. Ya te agarró ese cabrón. Jorge tragó saliva. ¿Cómo sabía? ¿Qué es esto, Güero? ¿Qué está pasando? No hables. No respondas. Solo escucha, si lo miras de frente, no vas a salir. Si paras, tampoco. Solo sigue, ¿me oyes? Hasta que la niebla se disipe y sientas calor otra vez. Solo así. Jorge no pudo evitar mirar de reojo. La figura seguía ahí. Imperturbable. Sonriendo. Y en ese momento, supo que estaba atrapado. Jorge trató de controlar el temblor de sus manos mientras mantenía las dos en el volante. La carretera parecía no terminar jamás, y la neblina era ahora una pared blanca e infinita. Solo podía ver un par de metros delante del tráiler, y cada sombra que cruzaba su visión lo hacía saltar del susto. Sigue, 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 repetía como un mantra. El pasajero no volvió a hablar, pero su presencia era aplastante. Jorge sentía su mirada clavada en el costado de su rostro, como si con cada segundo que pasaba intentara absorberlo por completo. La radio volvió a sonar, pero esta vez era un ruido blanco, distorsionado, como voces que se mezclaban en un susurro gutural. No eran humanos. No eran conocidos. De pronto, la radio emitió un pitido agudo, casi insoportable, y luego, silencio. La figura giró la cabeza hacia él lentamente. Jorge podía sentir sus huesos crujir con el movimiento. Ya estamos cerca, dijo, ahora con una voz hueca, casi cavernosa. Ya es hora. Jorge pisó el acelerador con fuerza, aunque no podía ver nada más allá del parabrisas. El miedo lo hacía sudar frío. Sus nudillos se tornaron blancos. Fue entonces cuando el tráiler comenzó a perder fuerza. Las luces del tablero parpadearon. Las revoluciones bajaron. El motor se ahogó. No, no, no. Golpeó el volante, desesperado. El camión se detuvo en seco. Todo se apagó. Y en ese instante, la niebla pareció tragárselo todo. No había carretera. No había desierto. No había cielo. Solo una oscuridad absoluta que lo envolvía todo. La figura desapareció del asiento. Jorge respiró agitado, mirando a su alrededor en busca de algún punto de referencia.
Todo estaba en silencio, hasta que escuchó algo detrás de la cabina. Pasos. Lentos, arrastrados. Rasguños en el metal. Jorge intentó prender el motor, pero no respondía. Vamos, arranca, por favor. Los pasos llegaron hasta la puerta del lado del conductor. Un golpe. Luego otro. Y entonces, una mano, huesuda, cubierta de moho y humedad, se pegó al vidrio. Una boca deformada apareció, hablando sin emitir sonido. Jorge gritó. Cerró los ojos. El pánico lo inmovilizó. Y luego, calor. Abrió los ojos. La niebla comenzaba a disiparse. El motor tosió una vez y encendió. Arrancó. Sin mirar atrás. Sin mirar al asiento del copiloto. 20 minutos después, ya fuera del banco de niebla, Jorge se detuvo en una gasolinera. Bajó del tráiler temblando, con el corazón desbocado. El empleado de la estación lo miró con extrañeza. ¿Está bien, señor? Está pálido. ¿Dónde estoy?, preguntó Jorge. Durango. A las afueras. ¿Todo bien? Jorge asintió lentamente. ¿Hace cuánto se fue la niebla? ¿Qué niebla? La de la carretera, hace unos minutos estaba como para no ver nada. El empleado frunció el ceño. Aquí no ha habido niebla en toda la noche, jefe. Jorge miró hacia la carretera. Despejada. Tranquila. Sin señales de humedad. Sin huellas de nada extraño. Volvió al tráiler y abrió la puerta del copiloto. Vacía. Pero en el asiento, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito, había una camisa blanca empapada. La misma que llevaba el joven que nunca debió subir. Desde ese día, Jorge evitó conducir de noche por esa ruta. Incluso cambió de trabajo. Pero entre los traileros, su historia comenzó a circular. Otros afirmaban haber visto a la misma figura, sola, caminando en la niebla. Algunos incluso aseguraban haberlo recogido, y no haber llegado jamás a su destino. La carretera 45 guarda más que historias. Guarda lo que no debió quedarse, lo que busca regresar. Los viejos traileros del norte de Sonora hablaban de un tramo maldito en la carretera federal. Lo llamaban el 66. Decían que ningún GPS lo marcaba correctamente, que los mapas se volvían confusos y las señales simplemente desaparecían. Era una zona desértica, plana, sin curvas, sin vida, pero con algo más. César lo escuchó una noche, en una parada de descanso. Apenas había cumplido un año como trailero, pero ya había pasado por varios estados. Un viejo con barba gris, ojos hundidos y voz rasposa le advirtió: si algún día tomas la 66, no pares. No mires a los lados. Y si ves algo cruzar, no frenes. César se rió. Pero la advertencia le quedó retumbando en la cabeza como un eco maldito. Una semana después, le tocó un viaje con poco tiempo y muchos kilómetros por delante. El GPS le marcó una ruta alterna, directo, más rápido, sin casetas. Lo dudó al principio, pero las prisas pudieron más. Era el kilómetro 66. El sol estaba por caer cuando se internó en ese tramo. La carretera era perfecta, lisa, sin baches. Pero el ambiente era otro. El viento dejó de soplar. El cielo se tiñó de un naranja opaco. Y los postes desaparecieron. Todo a su alrededor parecía una pintura maldita, la misma roca repetida 1000 veces,
los mismos cactus torcidos. Un paisaje muerto. César avanzó, pero algo lo hizo detenerse. Un bulto en medio del camino. Desde lejos parecía una bolsa negra, como basura. Pero al acercarse, notó que se movía. Redujo la velocidad, y fue entonces cuando lo vio. Era un perro. Un perro sin piel. La criatura se levantó lentamente, temblando, con los músculos expuestos y los ojos blancos. Lo miró fijamente, y luego corrió al desierto. César se quedó helado. No era posible. No podía ser real. Pero el ambiente cambió. La temperatura bajó bruscamente. El parabrisas se empañó. Y un hedor, como carne podrida, invadió la cabina. Miró el reloj, 11:11 de la noche. Entonces, las luces del tráiler comenzaron a parpadear. Y algo golpeó el techo. ¡Pum! Un solo impacto seco, como si algo grande hubiera caído encima del tráiler. Miró por el retrovisor. Nada. Pisó el acelerador. Pero cada kilómetro que avanzaba, más pesado se sentía el camión. Como si algo lo jalara. Como si alguien lo estuviera frenando desde atrás. De pronto, una sombra cruzó la carretera. Una figura humanoide, enorme, de extremidades largas y desproporcionadas. Pero cuando la luz la tocó, César deseó no haberla visto. No tenía rostro. Solo una masa negra con dientes por todo el cuerpo. Como si el miedo mismo hubiera tomado forma. Frenó bruscamente. Y fue ahí donde cometió el error. El motor se apagó. El silencio fue absoluto. Y entonces, algo respiró detrás de él. Una exhalación lenta, húmeda, caliente. Se giró con lentitud. No había nadie en la cabina. Pero el vidrio del copiloto estaba empañado. Y en él, dibujado con un dedo largo y delgado, un número. 66. César intentó encender el motor, pero no respondía. Tomó su celular. Sin señal. Sin batería. Y entonces, los faros delanteros se encendieron solos. Iluminaron el camino. Y allí, a unos metros, estaba esa cosa. Enorme, de al menos 3 metros de altura. Avanzando hacia él a paso lento. Con cada zancada, el suelo temblaba. Y detrás de ella, más criaturas salían del desierto. Todos sin rostro. Todos con hambre. César retrocedió en su asiento, paralizado. El cuerpo no le respondía. Veía venir a esa cosa, alta, imposible, hecha de oscuridad viviente, y sabía que si llegaba hasta él, no saldría con vida. El parabrisas comenzó a llenarse de grietas, como si el mismo vidrio supiera que debía quebrarse. El monstruo extendió una mano, huesuda y cubierta de una sustancia negra que goteaba y chispeaba al tocar el suelo. Apenas un par de segundos antes de que tocara el tráiler, el motor rugió por sí solo. Las luces volvieron a la normalidad y el estéreo se encendió reproduciendo una grabación espantosa, una voz distorsionada, llorando y gritando al mismo tiempo, repetía algo incomprensible. César pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El camión avanzó, arrollando a una de las criaturas que ya se había trepado al cofre. El impacto la partió en dos, pero su torso quedó pegado al parabrisas, intentando morder el cristal. César encendió los limpiaparabrisas frenéticamente hasta que la criatura cayó. Miró por el retrovisor. Decenas de siluetas corrían tras él. Algunas a 4 patas, otras a saltos, otras deslizándose como serpientes enormes.
pero todas lo perseguían. La carretera parecía no tener fin. El GPS marcaba que aún estaba en el kilómetro 66 y no cambiaba. A lo lejos, una luz. Una estación de servicio. César pensó que quizás ahí podría refugiarse, pedir ayuda. Pero mientras se acercaba, notó algo extraño. Los surtidores estaban en ruinas, oxidados como si tuvieran décadas abandonados. No había coches, ni personas. Solo una figura sentada junto al baño. Una niña. De espaldas. Con el cabello largo, negro, cubriéndole el rostro. César frenó. El corazón le palpitaba con fuerza. Esa figura no debía estar ahí. No en medio de la nada. No en el kilómetro 66. La niña giró lentamente la cabeza. Pero no tenía rostro. Y de su espalda brotaron dos brazos adicionales, largos, esqueléticos, que se aferraron al suelo mientras su cuerpo se elevaba. Flotaba. Sonreía, aunque no tenía boca. César gritó y siguió de largo. Ya no buscaba entender. Solo quería salir. Pero el kilómetro 66 no termina hasta que él lo decide. El paisaje comenzó a cambiar. Los cactus parecían derretirse. Las montañas se curvaban como si el mundo se doblara. El cielo era un rojo violento, y la carretera se abría y se cerraba como una boca gigante. Y justo cuando todo parecía perdido, cuando las criaturas ya tocaban la parte trasera del tráiler, cuando el olor a azufre era insoportable, apareció una señal. Fin del kilómetro 66, bienvenido de vuelta. Cruzó el letrero y todo desapareció. Las criaturas, el olor, la distorsión del mundo. El motor volvió a sonar normal. El cielo recuperó su azul nocturno. Estaba en la carretera correcta. Su reloj marcaba las 3:33 de la mañana. César llegó a su destino esa misma madrugada. Nadie creyó su historia. Y desde entonces, nunca volvió a tomar atajos. Nunca más. Pero hay noches en que, sin explicación, el número 66 aparece en su espejo retrovisor. Grabado, como un recordatorio. Y cada vez que pasa eso, sabe que algo viene detrás de él. Esperando que cometa el error de volver. Los colegas de Rubén le llamaban el incansable, porque podía manejar durante horas sin que se le cerraran los ojos. Con más de 15 años recorriendo las carreteras del norte de México, se conocía cada atajo, cada parada segura, cada curva peligrosa. Pero jamás había conducido por la ruta estatal 23 de Chihuahua a medianoche. Aquella noche no había tenido opción. Su jefe le pidió un favor, entregar una carga urgente a un punto minero en la sierra. El pago era bueno y la ruta parecía sencilla. Sin embargo, los más viejos del gremio lo advirtieron. Esa ruta no es normal. Si no te pierdes, puede que no regreses igual. Rubén solo se rió. ¿Qué voy a encontrar? ¿Una llorona con GPS? Salió al anochecer. Al principio, todo parecía tranquilo. Las estrellas iluminaban el cielo despejado, la música sonaba baja en su cabina y el rugido del motor lo mantenía alerta. Pero al adentrarse en el tramo más alejado de la ruta, comenzó a sentirse diferente. Primero, los árboles. A pesar de que estaba en plena zona árida, los lados del camino comenzaron a llenarse de árboles altos y oscuros, como si la carretera atravesara un bosque que no aparecía en los mapas. Luego, la señal. El GPS dejó de responder. El mapa se congeló. El teléfono no tenía cobertura.
no se alarmó, aún. Pero cuando vio que el marcador de kilómetros había vuelto al número 23, el mismo que había pasado media hora antes, supo que algo no iba bien. Pisó más fuerte el acelerador. Pero la niebla empezó a cubrir el parabrisas, como una sábana espesa que no venía de ningún lado. La temperatura bajó de golpe. Rubén miró el termómetro digital, 3 grados centígrados. En pleno verano. Fue entonces cuando lo vio. Una mujer, de pie en medio de la carretera. Rubén frenó con fuerza, casi haciendo derrapar el tráiler. Bajó la ventanilla. ¿Se encuentra bien? La mujer no respondió. Llevaba un vestido blanco sucio, el cabello largo cubriéndole el rostro. Estaba descalza y temblando. Rubén, aunque con algo de miedo, decidió bajarse. Caminó hacia ella con cautela. ¿Qué hace aquí sola? ¿Se perdió? La mujer levantó lentamente la cabeza. Sus ojos no tenían iris. Eran completamente blancos. Su boca se abrió, pero no dijo nada. Solo emitió un grito desgarrador, como si viniera de otro mundo. Rubén dio un paso atrás, tropezó y cayó al suelo. Cuando volvió a mirar, la mujer había desaparecido. Regresó al tráiler lo más rápido que pudo, con el corazón golpeándole el pecho. Pero al encender el vehículo, algo más lo hizo congelarse. El retrovisor. En él, pudo ver a la mujer sentada en la parte trasera de la cabina, mirándolo fijamente. Se dio la vuelta de inmediato, y no había nadie. Estoy cansado, eso es todo, se dijo. Puso marcha y continuó conduciendo, pero el ambiente era cada vez más pesado. El aire olía a tierra húmeda, a flores marchitas. Y los árboles parecían inclinarse hacia la carretera, como si lo observaran pasar. Pasaron los minutos, o quizás horas. No lo sabía con certeza. El reloj del tablero marcaba las 00:00 y no avanzaba. Siempre 0. Rubén empezó a ver sombras al borde del camino. Personas, o lo que parecían personas, quietas, con los rostros desfigurados, observándolo en silencio. Algunos incluso levantaban la mano, como si intentaran detenerlo. No están ahí, no están ahí. Pero cada vez eran más. Decenas de figuras quietas, con cuerpos mutilados, con ojos brillantes como faros rotos. Y todos lo seguían con la mirada. Rubén aceleró, tratando de huir, hasta que finalmente, al fondo, vio una señal de tránsito desgastada, fin de la ruta estatal 23. Suspiró aliviado. Pero al pasar junto al cartel, algo cambió. La carretera volvió a comenzar. Otra vez el kilómetro 1. Otra vez la niebla. Otra vez los árboles. Estaba atrapado. Y esta vez, no estaba solo. Rubén comenzó a sudar frío, aunque la cabina estaba helada. Intentó frenar, pensar, orientarse. Pero cada intento por detenerse le devolvía al mismo punto, el kilómetro 1. Como si el tiempo y el espacio se hubieran roto y lo hubieran dejado encerrado en una cinta infinita. Encendió la radio por desesperación, buscando alguna señal. Solo estática. Hasta que entre los crujidos se coló una voz lejana, como susurrando. Te advertimos. Rubén la apagó de golpe. El miedo le carcomía la garganta. Ya no sabía si estaba soñando, si había muerto, o si la locura le estaba ganando la carrera. Entonces, un golpe. Fuerte, seco. En la parte trasera de la cabina. Giró el rostro al retrovisor, temiendo lo peor. Nada.
pero el golpe volvió. Esta vez, en el costado del tráiler. Como si alguien, o algo, lo estuviera golpeando con furia. Bajó la velocidad, agarró una linterna y salió del vehículo temblando. Dio la vuelta al tráiler. Y allí estaban. Cuerpos. Pegados al remolque. Como si hubieran sido absorbidos por la carrocería misma. Rostros congelados en gritos silenciosos, manos deformes intentando salir del metal. Y en medio de todos, la mujer del vestido blanco. Rubén gritó, retrocedió, cayó sobre el asfalto. La linterna rodó y quedó apuntando hacia el monte, donde más figuras emergían de la oscuridad. Decenas. Quizás cientos. Avanzando en silencio hacia él. Corrió de vuelta al tráiler, cerró la puerta con fuerza y encendió el motor con manos temblorosas. Aceleró. A toda velocidad. No importaba hacia dónde, solo quería huir de esa maldita carretera. El tráiler rugía por el esfuerzo. Los árboles se volvían una masa borrosa a los lados. Pero entonces, entre la niebla, apareció un túnel. Uno que no había visto en todo el trayecto anterior. El túnel estaba cubierto de lianas secas y su interior parecía un pozo sin fondo. Sin pensarlo, Rubén entró. Y apenas lo hizo, el silencio fue absoluto. Ni el motor sonaba. Ni el viento. Nada. Solo un zumbido leve, como si el mundo respirara desde el fondo de la tierra. Al otro lado, la carretera se veía distinta. El cielo era rojo. Las estrellas, apagadas. Los árboles, negros y torcidos como si estuvieran pudriéndose de pie. Y la señal que apareció frente a él, lo heló. Bienvenido a la ruta del olvido. Rubén frenó. Quiso retroceder. El túnel había desaparecido. Estaba atrapado en otro lugar. Un lugar donde el tiempo no corría, donde las figuras lo seguían a pie desde el bosque, donde los gritos eran susurros lejanos y las luces del tráiler comenzaban a parpadear como si supieran que se estaba quedando sin energía. Y sin esperanza. Años pasaron. O eso creyó él. Nunca volvió a ver otro vehículo. Nunca encontró una salida. La comida se acabó, el agua también. Pero el motor seguía encendiéndose. El camión nunca se detenía, aunque él sí. Un día, alguien lo encontró. Un conductor solitario que tomó la ruta estatal 23 por error, como él. Vio un tráiler detenido a un lado del camino, oxidado, cubierto de ramas. Y dentro, un esqueleto seco, con una mano aferrada al volante, y los ojos todavía abiertos, como si hubiera muerto viendo algo que nadie debería ver jamás. El nuevo conductor se acercó, sin saber que al hacerlo, estaba tomando su lugar. Porque en la ruta del olvido, nadie se va. Solo cambian de turno. La ruta estatal 187, que cruza varios kilómetros de campos de cultivo en el estado de Sinaloa, parecía cualquier otro camino rural del país. Silenciosa, casi olvidada, apenas iluminada por los faros de los camiones que se atrevían a cruzarla por las noches. A lo largo de los años, muchos traileros habían empezado a evitarla. No por su mal estado, ni por delincuencia. Era otra cosa, algo que no sabían nombrar. Efraín, conocido entre sus colegas como el Chino, era un hombre recio y escéptico. Había recorrido rutas de todo México durante 20 años, y aunque había escuchado historias extrañas en las paradas y fondas, sobre fantasmas, mujeres que desaparecían al amanecer, niños pidiendo aventón que no eran de este mundo, él no creía en nada de eso. Siempre decía,
lo que te mata es lo que respira. Lo demás, puro cuento. Una noche de octubre, a punto de cumplir una entrega urgente hacia el norte, decidió tomar un atajo. La ruta 187 se abría ante él como una línea recta entre los maizales, acortando el viaje en casi 2 horas. Aunque sus compañeros le habían advertido que mejor se fuera por la libre, Efraín, apurado por el tiempo y su falta de paciencia, encendió un cigarro y giró hacia el desvío. Durante los primeros 30 minutos todo parecía normal. El maíz se alzaba a ambos lados de la carretera como murallas negras. El único sonido era el ronroneo constante del motor y el zumbido de los grillos. Hasta que, de pronto, algo cambió. El GPS dejó de responder. El teléfono perdió la señal. Y una espesa neblina empezó a surgir desde los bordes de la carretera, como si el suelo transpirara. Efraín redujo la velocidad. Su experiencia le decía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo vio, un hombre caminando en medio del maizal, paralelo a su tráiler. El sujeto tenía una linterna que no encendía, solo la sostenía apuntando al suelo. Vestía una especie de overol sucio, y su rostro estaba oculto bajo un sombrero de paja raído. Apenas lo notó, el tipo se detuvo y volteó la cabeza hacia el camión, como si hubiera sentido la mirada de Efraín. A pesar de que el tráiler avanzaba, el hombre seguía caminando a la misma velocidad que el vehículo. Nunca lo perdió de vista. «¡Qué chingados!», murmuró Efraín. Pisó el acelerador y dejó atrás la figura. O eso creyó. Unos 5 minutos después, algo golpeó la parte trasera del tráiler. No fue fuerte, pero sí lo suficiente como para hacerlo frenar en seco. Bajó del camión con su linterna y revisó los neumáticos, el remolque, los bajos. Nada. No había señales de choque, ni animales, ni ramas. Al volver a subir a la cabina, notó algo extraño en el parabrisas, una huella de mano, enorme, marcada con tierra húmeda. Estaba al revés, como si alguien desde adentro hubiese querido salir. El corazón se le aceleró. Encendió de nuevo el motor y continuó, ahora con una creciente sensación de ansiedad. A lo lejos, en medio de la neblina, divisó luces. Pensó que era otro vehículo, quizás una camioneta. Pero al acercarse, notó que eran faroles de fuego clavados en el suelo. Iluminaban una pequeña glorieta de tierra seca, y en el centro, una figura encapuchada lo esperaba. Efraín frenó bruscamente. La figura levantó una mano, y luego otra. Y entonces lo vio. No estaba solo. Decenas de personas, o algo que parecía personas, emergían lentamente de entre el maizal. Caminaban torpemente, como si acabaran de despertar de un largo sueño. Todos llevaban máscaras hechas con hojas secas y ramas. Algunas se parecían a calaveras, otras a animales deformes. Uno de ellos arrastraba lo que parecía ser una hoz oxidada. Efraín intentó meter reversa, pero el camión no respondía. Ni el motor, ni la transmisión, nada funcionaba. Solo los faros, que ahora iluminaban a los seres que se acercaban más y más, rodeando el vehículo. Golpes comenzaron a sonar en los costados del tráiler. Manos que arañaban, que golpeaban el metal. Voces susurrantes, como rezos antiguos, llenaron el aire. Y entonces escuchó una palabra, repetida por decenas de gargantas: cosecha, cosecha. El parabrisas comenzó a agrietarse. Efraín tomó su cuchillo, su radio y abrió la puerta para escapar hacia el campo. Corrió sin rumbo entre el maíz, tropezando, cortándose con las hojas secas, sin mirar atrás. Pero los susurros lo seguían.
Después de horas, o eso creyó él, llegó hasta una carretera iluminada. Una patrulla lo encontró caminando descalzo, sangrando por las manos y diciendo cosas sin sentido. En el hospital dijeron que había sufrido un colapso nervioso. Su camión apareció semanas después, vacío, sin señales de violencia. La carga intacta. Pero había algo más. En la cabina, grabado en la parte interior del parabrisas, estaba la palabra, cosecha. Desde entonces, Efraín no volvió a manejar de noche. Ni volvió a decir que no creía en nada. Tras el incidente, Efraín pasó 3 semanas internado en un hospital de Culiacán. Aunque físicamente estaba bien, su mente seguía atrapada en esa noche. Lo habían diagnosticado con estrés agudo severo, pero los médicos no sabían cómo explicar sus terrores nocturnos, su negativa a dormir con las luces apagadas o su repulsión a todo lo relacionado con el maíz. Huele a muerte, decía. Cuando finalmente le dieron el alta, decidió no contarle la historia completa a nadie, ni siquiera a su esposa. Pero dentro de sí, sabía que no había sido una alucinación. Lo que había visto, lo que lo había perseguido, era real. Pasó un año alejado de las carreteras. Vivía de los ahorros y se mantenía ocupado haciendo reparaciones menores en su barrio. Pero en su interior, una parte de él necesitaba entender qué había pasado. Por eso, en silencio, comenzó a investigar. Descubrió que la Ruta 187 tenía su historia. Décadas atrás, ese tramo de tierra era parte de un extenso ejido conocido como La Palma Vieja, un lugar que, según registros antiguos, había sido abandonado por completo tras una serie de desapariciones extrañas. En 1972, 13 personas, en su mayoría campesinos y jornaleros, desaparecieron sin dejar rastro. Las autoridades cerraron el caso como abandono voluntario. Pero los rumores hablaban de otra cosa. Se decía que los habitantes del ejido practicaban una especie de rito ancestral, algo heredado de culturas olvidadas. Se trataba de una ceremonia para ofrendar la cosecha, no solo a la tierra, sino a una entidad más antigua, algo que habitaba bajo los campos. Se referían a ella solo como el dueño del ciclo. Una noche, Efraín fue a buscar a un viejo trailero retirado llamado Mateo, quien había trabajado rutas en esa zona durante años. Lo encontró en una fonda en Escuinapa, tomando café solo. Cuando Efraín le preguntó por la Ruta 187, el hombre lo miró fijamente durante unos segundos, luego soltó un suspiro y le dijo: «No fuiste el primero, ni serás el último». Mateo le contó que en 1991, 2 camiones desaparecieron en la misma ruta. Años después, uno de ellos apareció enterrado entre los maizales, completamente oxidado. No había señal del conductor. El otro jamás fue encontrado. «No es la carretera, es la tierra, mijo», le dijo Mateo. «Esa zona está maldita. Hay algo que despierta cada cierto tiempo, cuando necesita que la cosecha vuelva a empezar». Los relatos coincidían con lo que Efraín había visto. Las máscaras, los rezos, la palabra cosecha. Todo apuntaba a un ciclo que se repetía en la oscuridad de los campos, alejado del mundo moderno. Un ritual que aún seguía vivo, alimentado por la sangre de los que pasaban por ahí en la hora equivocada. Una madrugada, impulsado por una mezcla de miedo y necesidad de cerrar el capítulo, Efraín tomó su viejo tráiler, el mismo que había sido recuperado, y decidió regresar. Quería enfrentarlo, grabarlo, probar que no estaba loco. Llevaba cámaras, grabadoras, GPS satelital y un par de armas. Nadie supo que iba a hacerlo. Lo hizo en secreto,
como una especie de exorcismo personal. Entró en la ruta 187 poco antes de las 11 de la noche y desde el inicio notó que todo era diferente. El aire era más denso. No había señal, a pesar de llevar un equipo especial. Las cámaras comenzaron a fallar. Pero lo peor vino cuando volvió a verlos, los faroles de fuego. La misma glorieta de tierra seca, las mismas figuras enmascaradas. Esta vez no esperó. Pisó el acelerador y embistió a lo que fuera que se cruzara en su camino. Pero al hacerlo, el camión simplemente se apagó. El tablero murió. Los faros se extinguieron. Un silencio sepulcral lo envolvió. Y luego, una voz, no una que pudiera oír con los oídos, sino que sonaba dentro de su cabeza. No se puede escapar del ciclo. Ahora eres parte de la siembra. Efraín gritó, trató de salir, pero las puertas no respondían. Una figura apareció frente a él, más alta que todas las demás. Su máscara era diferente, parecía hecha de hueso real, con cuernos retorcidos. Esa figura levantó ambas manos, y los campos se encendieron con fuego verde, como si todo el maizal ardiera sin consumir las plantas. Lo último que Efraín vio fue su reflejo en el parabrisas, y detrás de él, docenas de ojos brillando desde la oscuridad. 3 días después, un grupo de campesinos encontró su tráiler estacionado junto a la carretera, completamente vacío. Todo el equipo seguía allí, pero no había señal de lucha. Ni rastros de Efraín. Solo algo escrito con tierra en el parabrisas interior. La cosecha fue buena. Desde entonces, nadie se atreve a cruzar la ruta 187 por la noche. Entre los traileros, la historia de Efraín se convirtió en leyenda. Y aunque muchos siguen dudando, otros, los que han sentido ese susurro en medio de los campos, saben que la cosecha aún sigue en marcha. Y que cada cierto tiempo, necesita más.